Artículo 1. Personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece siempre que nace en condiciones de viabilidad. Artículo 2. Partos dobles. Si dos o más nacen en un mismo parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependen de la edad. Artículo 3. Comoherencia. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Artículo 4. Identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o del de sus padres no casados que la hubieran reconocido. Los hijos de la madre soltera serán inscritos con el apellido de esta. Artículo 5. El, el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta de su partida de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en la escritura pública por la misma persona, si fuere mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 6. Cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión de solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 7. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la patria de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene ni constituye prueba alguna de la filiación. Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de derechos civiles se adquieren por mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notariamente en la época en que se verificaron. Artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Artículo 11. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por el mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte, o cuando la prueba de incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Artículo 12. La interdicción citarla indistintamente la Procuraduría General de la Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, y termina cuando cesa la causal que lo motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Artículo 13. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Artículo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Artículo 15. Son personas jurídicas
el Estado Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Segundo, las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Tercero, las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente se consideran también como asociaciones. Cuarto, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso tercero podrán establecerse en la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sea considerada como empresas mercantiles. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros. Individualmente considerados puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarias para realizar sus fines. Y será representada por la persona u órgano que designe la ley de las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la estructura social. Artículo 17. Las iglesias son capaces de adquirir y poseer bienes y disponer de ellos, siempre que los destinen exclusivamente a fines religiosos, de asistencia social o a la educación. Su personería se determina por las reglas de su institución. Artículo 18. Personalidad de las asociaciones civiles. Las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o reconocido, y las asociaciones por las reglas de su institución cuando no hubieran sido creadas por el Estado. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyan. El acto de su inscripción no convalida las disposiciones de sus estatutos que adolezcan de nulidad o que sean anulables. La acción correspondiente podrá ejercitarse por quien tenga interés en el asunto o por la Procuraduría General de la Nación. El organismo ejecutivo deberá emitir en un plazo no mayor de 3 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley el reglamento que norme y establezca los requisitos de inscripción ante el registro civil. Artículo 19. Las personas jurídicas a que se refiere el inciso cuarto del artículo 15 quedan sujetas a lo convenido en su escritura constitutiva o en sus estatutos debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. Artículo 20. Las fundaciones que se constituirán por escritura pública o por testamento, el instrumento de fundación debe indicarse el patrimonio afecto y el fin a que se destina y la forma de administración. Las autoridades respectivas aprobará el funcionamiento de la fundación si no fuere contrario a la ley y a falta de disposiciones suficientes dictará las reglas necesarias para dar cumplimiento a la voluntad del fundador. La Procuraduría General de la Nación deberá vigilar porque los artículos de las fundaciones se empleen conforme a su destino. Artículo 21. Si el fin de la fundación no fuera realizable o si resultaren ineficientes los bienes para la finalidad propuesta o se hiciere oneroso su mantenimiento, probadas estas circunstancias ante el juez de primera instancia competente, será incorporado el patrimonio de la fundación a otra institución que persiga fines análogos, salvo lo que a este respecto hubiere dispuesto el fundador. Artículo 22. Las fundaciones extranjeras quedan sujetas a las anteriores disposiciones en cuanto a su aprobación y funcionamiento. Artículo 23. Quienes integren uniones, asociaciones o comités que se propongan llevar a cabo fines de socorro o de beneficencia u obras públicas, monumentos, exposiciones, festejos y similares, cuando no tengan personalidad jurídica, son responsables solidariamente de los fondos que recauden y de su inversión en la finalidad anunciada. Cuando ésta no se haya realizado, los fondos recogidos serán destinados mediante la disposición de la autoridad
a fines de asistencia social. Artículo 24. Las personas jurídicas son civilmente responsables de los actos de sus representantes que en ejercicio de sus funciones perjudiquen a terceros o cuando violen la ley o no la cumplan, quedando a salvo la acción que proceda contra los autores del daño. Artículo 25. Las asociaciones podrán disolverse por la voluntad de la mayoría de sus miembros y por las causas que determinen sus estatutos. También pueden disolverse por acuerdo de la autoridad respectiva a pedido de la Procuraduría General de la Nación cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público. Artículo 26. Disuelta una asociación, los bienes que le pertenezcan tendrán el destino previsto en sus estatutos, y si nada se hubiera dispuesto serán considerados como bienes vacantes y aplicados a los objetos que determine la autoridad que acuerde la disolución. Artículo 27. La extinción de la persona jurídica no la exime de las responsabilidades que hubiere dejado pendientes, y no cesará la representación de las personas que la hayan tenido, sino hasta que estén fenecidos los asuntos relacionados con dicha persona jurídica. Artículo 28. Las compañías o asociaciones legalmente constituidas en el extranjero podrán establecerse en el país o tener en él agencias o sucursales, previa autorización del Ejecutivo. Artículo 29. No se dará la autorización a que se refiere el artículo anterior sin que la compañía o asociación compruebe legalmente estar constituida y autorizada en arreglo a las leyes del país en su domicilio, que por su constitución y fines que no se opongan a las leyes de la República, y que ha nombrado mandatario expresado y arraigado con todas las facultades generales y especiales que la ley exige para responder que los negocios judiciales y extrajudiciales que se relacionen con la compañía o asociación, si el apoderado no tuviera todas estas facultades, se le considera investido de ellas por ministerio de la ley. Artículo 30. Las compañías o asociaciones extranjeras que tengan negocios en la República están obligadas, primero, a establecer agencias o sucursales que atiendan dichos negocios. Segundo, a tener contabilidad en forma legal y escrita en español, en que consten las operaciones o negocios que verificaren el país. Y tercero, a someterse a las leyes y tribunales de la República para la decisión de las cuestiones judiciales a que den lugar los negocios de la agencia o sucursal. Artículo 31. Las compañías o asociaciones extranjeras establecidas en Guatemala y las sucursales y agencias extranjeras que infrinjan las prescripciones contenidas en el artículo anterior podrán ser clausuradas por la autoridad administrativa sin perjuicio de hacer efectivas las responsabilidades en que hubieran incurrido con ocasión de las actividades. Capítulo 3 del domicilio. Artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Artículo 33. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Artículo 34. Si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos, pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Artículo 36. El domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Artículo 37. Se reputa domicilio legal a. Del menor de edad e incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. B. De los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas en el lugar que prestan sus servicios, pero los que accidentalmente se hayan desempeñado alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar. C. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados. D. De los que se hallen extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen,
por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella. En cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido. Y de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tengan en el territorio nacional. Artículo 38. El domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o en su defecto el lugar que se tenga su administración o sus oficinas centrales. Artículo 39. También se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallan dichas agencias o sucursales respecto de los actos o contratos que éstas ejecuten. Artículo 40. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen. Artículo 41. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Capítulo 4. De la ausencia. Artículo 42. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Artículo 43. Declaración de ausencia para la representación en juicio. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder a las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Artículo 44. La declaratoria anterior tendrá como único objeto renombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Artículo 45. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente: a. Desde que termine el litigio en que se le nombró. b. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Y c. Desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Artículo 47. Declaración de ausencia para la guarda y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente no tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes nombrados un depositario que puede ser el mismo defensor. Artículo 48. Si el ausente hubiera dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45. Artículo 49. La ausencia debe ser declarada judicialmente concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador. La persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente cesando de sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. Artículo 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de éste y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en que fueren aplicables. Artículo 51. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340. Artículo 52. Cuando el guardador sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna. Artículo 53.
Termina el cargo de guardador primero cuando se apersona al ausente por sí o por medio de apoderado. Segundo, cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Tercero, cuando fallezca el guardador, se le admite la renuncia o se la remueva del cargo según las reglas establecidas por el tutor, en lo que fueran aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. Y cuarto, cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55. Artículo 54. La Procuraduría General de la Nación y los parientes del ausente deben anunciar al juez de primera instancia respectivo las causas de remoción del guardador. Artículo 55. Administración por los parientes. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Artículo 56. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Artículo 57. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Artículo 58. Al entrar el administrador designado en posesión de los bienes, cesará la representación del guardador, quien deberá rendir cuentas de su administración. Artículo 59. Los parientes que tuvieran administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyos los usos naturales y civiles de los bienes. Artículo 60. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades de las leyes que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Artículo 61. El guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito deben denunciarlo al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de estos bienes o derechos la garantía que hubieran prestado. Artículo 62. Se reputa vivo al ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. Artículo 63. Muerte presunta y posesión de los herederos. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Artículo 64. Podrá asimismo declararse la muerte presunta de la persona que desapareciere durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tengan noticias de ella. B. De las personas que se hubieran encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando se haya transcurrido un año de su desaparición. Y C. De la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de la explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Artículo 65. Cuando no constare la fecha del siniestro en que se presume fallecida alguna persona, el juez fijará el día y la hora que se reputen ser los de la muerte en vista de las circunstancias en que pueda haber ocurrido y de las pruebas presentadas por los interesados. A falta de datos acerca de la hora de fallecimiento, se fijará como tal la última hora del día presunto de la muerte. Artículo 66. La herencia corresponderá a los que resulten herederos del ausente en la fecha señalada como día de la muerte presunta. Artículo 67. En cualquier tiempo en que se estableciera la fecha exacta del fallecimiento del ausente, en esa fecha se considerará abierta la sucesión para el efecto de declarar quiénes son los herederos. Artículo 68. La resolución que declare la muerte presunta, así como la que otorgue la posesión definitiva de los bienes, será inscrita por los registros del Estado civil y de la propiedad inmueble que corresponda. Artículo 69. En cualquier estado en que aparezca revocado el testamento que movió la cesión definitiva o que se presente otro testamento posterior del ausente, se conferirá la herencia a los que resulten herederos según los documentos últimamente aparecidos.
Artículo 70. Decretada la posesión definitiva, los propietarios de bienes usufructuados, los legatarios y en general todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del ausente podrán hacerlo saber. Artículo 71. Cesará la posesión definitiva cuando haya noticia comprobada de que vive el ausente. Desde entonces el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de éste. Artículo 72. Los que por cualquier título tengan la administración o custodia de los bienes del ausente o hayan obtenido la posesión definitiva de ellos no podrán retenerlos por causa alguna sin rehusar su entrega inmediata al ausente que regrese o a la persona que legalmente lo represente. El ausente, mientras viva, conserva la posesión civil de los bienes bajo el amparo de la ley. Artículo 73. Los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derechos a recibirlos en los términos que la ley establece. Artículo 74. Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia y de muerte presunta respecto a los bienes se determinan por la ley del lugar en que se hallen situados. Las demás relaciones jurídicas seguirán sujetas a la ley que anteriormente la regía. Artículo 75. Si el ausente o presunto muerto aparece o prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva recobrará sus bienes en el estado en que estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que convengan del empleo que se haya hecho de ese precio.